del Centro de Estudio de Política Internacional, el área de movilidad humana. Les agradezco enteramente a la gente que está aquí con nosotros, ¿sí? A la Red Argentina de Apoyo al Patrocinio Comunitario, conformada por un conjunto de organizaciones, un conjunto de personas, así que en nombre del CEPI les doy la bienvenida a todos y a todas. Y sin más, como solemos hacer por lo menos, voy a ir presentando a todas y todos los participantes que están aquí. Es un poco extenso porque son muchas personas, pero no por eso menos importante y al contrario, pero muy interesante. Así que empecemos con Andrea Dos Santos, ¿sí? Andrea es voluntaria a tiempo completo de la Asociación Civil Juventud con una misión, JUCUM, Argentina, con presencia en más de 180 países. Desde el 2010, Andrea es directora del entrenamiento de voluntarios transculturales de JUCUM Argentina, capacita y envía y acompaña equipos alrededor del mundo brindando ayuda humanitaria y acompañamiento integral a las comunidades. Y desde el 2016, JUCUM se involucró con el programa Siria, una forma de patrocinio comunitario, que algo vamos a hablar de esta tarde, recibiendo familias refugiadas sirias viniendo desde el Líbano, mediante el proyecto Una Iglesia, una Familia. Andrea es coordinadora de este proyecto, realizando las capacitaciones a los equipos llamantes, también realizando los trámites respectivos ante migraciones y otras oficinas de gobierno, y participa efectivamente en la Red Argentina de Apoyo al Patrocinio Comunitario de Personas Refugiadas. Al día de hoy, el programa de JUCUM cuenta con 6 familias sirias viviendo en nuestro país, gracias al apoyo al patrocinio comunitario. Esa es una de las personas que hoy nos acompaña. La otra persona es Carolina Musi, coordinadora general de la Fundación AMAL Argentina, diplomada de Migrantes y Protección a Refugiados de Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, capacitadora oficial de patrocinio comunitario por la Iniciativa Global para el Patrocinio de Refugiados, GDSI, por sus siglas en inglés. Del 2007 trabaja en la promoción e implementación del patrocinio comunitario como vía de asentamiento y ha representado al país en numerosos eventos internacionales. En 2018 creó la Fundación Amal Argentina, una organización laica que trabaja para incrementar el número de personas refugiadas reasentadas a través de la promoción, implementación y fortalecimiento de los programas de patrocinio comunitario en distintas comunidades en todo el país. Y la Fundación AMAL detecta y capacita posibles patrocinadores y grupos de patrocinio, acompañándolos durante todo el proceso, así como también brinda asistencia psicológica, soporte, asesoramiento jurídico a las personas refugiadas para favorecer y lograr una mejor integración. En tercera instancia estaba Magdalena Rodríguez Furlan, es psicóloga cognitiva conductual, certificada internacionalmente como terapeuta MDR, coordinadora del programa de reasentamiento de personas con necesidad de protección internacional en ADRA, Argentina. Ha estado otras personas, Julieta Catalana de ADRA, por lo cual le damos nuevamente la bienvenida. Las funciones del rol, en el caso de Magdalena, es liderar y monitorear la estrategia del programa de reasentamiento de ADRA, que incluye el desarrollo y seguimiento de planes de asentamiento que permiten la integración de personas con necesidad de protección internacional, difundir el programa de patrocinio comunitario de ADRA en diferentes espacios a nivel nacional e internacional, y obviamente este es uno de esos espacios, realizar entrevistas de reunificación familiar, según los criterios establecidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR, para personas con necesidad de protección internacional, trabajar en la evaluación de casos de personas con necesidad de protección internacional que requieren asistencia humanitaria, apoyo y integración, entre otras funciones. Y por último, Nicolás Figari es el coordinador de toda esta red de patrocinio, de apoyo al patrocinio comunitario. Nico es abogado de la Universidad de Buenos Aires con especialización en Derecho Internacional Público, candidato a magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús, la UNLA. En la actualidad, como recién decía, coordina esta red argentina de apoyo al patrocinio comunitario. Fue oficial de Inclusión Económica y Medios de Vida en la Oficina Regional para el Sur de América Latina de la ACNUR. Además, ha sido consultor sobre soluciones habitacionales para solicitantes de asilo y refugiados para la misma organización, para la ACNUR, abogado en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en causas en que el Estado Nacional se presenta como parte querellante contra los responsables por delito de trata de personas con fines de explotación laboral y contra los responsables por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar del 76. Se desempeñó también, por otro lado, como coordinador del área legal de la FCCCAM, y fue asistente de la clínica jurídica de CAREF CELS UBA. Colabora, por último, regularmente como docente invitado en materia de Derecho Internacional de los Refugiados de la Facultad de Derecho de la UBA, y participó
en el año 2000 del Anuario Migratorio Argentino en colaboración con la sección de Derechos Humanos del CONICE. Ha sido un poco largo, pero por eso no menos gratificante e interesante presentar a todos y a todas, así que les agradezco enormemente. También está Elena Sánchez del área de movilidad. Por lo cual, Nico, en representación como coordinador, te cedo la palabra y luego vamos a empezar a ver un poco la presentación, los videos que nos tienen preparados en este caso. Así que el piso es todo de ustedes, así que mil gracias por venir nuevamente. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Nacho, por la presentación extensa y cálida, igualmente, en la misma medida. Bueno, estamos muy agradecidos al CEPI por brindarnos este espacio para poder conversar un poco acerca de un esquema que para nosotros es una medida innovadora en términos de lo que es asentamiento e integración local para personas refugiadas en Argentina, que es el programa que iniciamos a partir de la red de patrocinio comunitario. Si les parece, antes de empezar propiamente la presentación que tenemos preparada para esta tarde, vamos a pasarles un video en el cual nos parece que podemos también mostrar de manera directa de qué manera trabaja la red de patrocinio, cómo se conforma y cómo está funcionando desde que inició sus tareas. Así que, si me das el ok, pasamos a presentarlo en pantalla. Ok. Recuerden también compartir el audio, solo por eso. El audio. A ver, cuando pones compartir, hay una opción, un tilde que tenés que poner, que dice compartir sonido. Ah, perfecto. Ahora lo vi. Gracias. Ofrece la oportunidad a gente común de hacer algo concreto para ayudar a las personas refugiadas. Tanto personas como organizaciones pueden actuar como patrocinadoras y brindar a las familias refugiadas el apoyo emocional, logístico y financiero que necesitan durante el primer año para empezar sus nuevas vidas en Argentina. Los patrocinadores, también conocidos como llamantes, tienen distintas trayectorias personales e institucionales y experiencias muy variadas, pero todos ofrecen tiempo, apoyo económico e información a los recién llegados durante los primeros 12 meses de integración en la comunidad. Desde el primer día de la familia en el país, los patrocinadores la ayudan a instalarse. Entre las cosas que hacen están recibirla en el aeropuerto, facilitarle una vivienda, amoblarla y equiparla, cubrir los costos de sus necesidades básicas, alimentación, ropa, transporte, y ofrecerle acompañamiento para el acceso al aprendizaje del idioma, la salud, la educación y otros servicios públicos básicos garantizados por el Estado argentino. Parece mucho trabajo, y lo es. Por este motivo, los patrocinadores trabajan en grupos. Los grupos de patrocinio comunitario pueden tener distintos formatos. Pueden ser grupos de amigos, vecinos o colegas que conforman grupos de al menos 3 personas. Pueden ser organizaciones de la sociedad civil o religiosas, así como instituciones estatales, provinciales o municipales que patrocinan directamente a una familia o apoyan con sus recursos o experiencia a grupos de patrocinadores. O bien, un individuo puede ser llamante de refugiados, con quienes tiene vínculos de parentesco. Las personas refugiadas pueden ser referenciadas por las oficinas de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Las personas refugiadas son seleccionadas a través de un proceso riguroso a cargo del Estado argentino y apoyadas para su traslado por medio de OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. El patrocinio comunitario hace de los ciudadanos comunes y organizaciones la clave del proceso de integración y les da la responsabilidad por el bienestar de la familia. En todos los casos, los patrocinadores pueden contar con el apoyo y la experiencia de otras personas y organizaciones en todo el país, reunidas en la Red Argentina de Apoyo al Patrocinio Comunitario de Personas Refugiadas, además de contar con los servicios públicos existentes.
Cuando las comunidades tienen una meta conjunta de ayudar a una familia a reconstruir su vida, se vuelven más unidas, creativas, amigables e inclusivas. Esto no solo transforma la vida de los patrocinadores y las personas refugiadas, sino que también empodera a la comunidad para generar soluciones locales a retos globales. Vos podés ser parte. Informate en patrociniocomunitario.org. Bien. ¿Me escuchan bien todos? ¿Todas? Perfecto. Bueno, parte de lo que fue la presentación de este video, después a lo largo de la presentación que vamos a hacer también a continuación, está nuevamente desglosada, nuevamente explicada con algo más de detalle. Pero bueno, esencialmente nosotros a lo que nos queríamos referir esta tarde es al programa de patrocinio comunitario como una experiencia innovadora en Argentina, que tiene en realidad una raíz en el año 2014, a partir de lo que es el programa Siria, y que después ha sufrido una serie de transformaciones, pero que esencialmente apuntaba a cuestiones vinculadas específicamente con las personas refugiadas y con las necesidades que tienen las personas refugiadas que llegan a nuestro país. En primer lugar, cuando nosotros nos referimos a personas refugiadas y a sus necesidades, estamos hablando, por un lado, de protección y por otro lado, de soluciones duraderas. En términos de protección, nos tenemos que referir, en primer lugar, esencialmente a lo que es el principio de no devolución, es decir, toda persona que solicita la protección de un país, al recibir esa protección, esto implica que esa persona no puede ser devuelta al país del cual proviene, en el cual, por un temor fundado de persecución o porque se encontraba su vida, su libertad o seguridad en un riesgo inminente, no quería o no podía obtener la protección de su propio país, entonces por eso recurre a otro país. Fundamentalmente, la protección la otorga el principio de no devolución, pero también el acceso al territorio, ocuparse también de lo que tiene que ver con la documentación de una persona que posiblemente llega a una frontera y atraviesa un territorio sin contar con esa documentación, tener especial consideración en lo que tiene que ver con la protección de grupos vulnerables y, por supuesto, también en todo lo relacionado con asistencia humanitaria y acceso a derechos. Al mismo tiempo, nosotros hablamos de soluciones duraderas cuando nos referimos a personas refugiadas y a sus necesidades. En estos términos, las soluciones duraderas identificadas históricamente son tres. Nos referimos a lo que es la integración local, esto es, en el nuevo país que le otorga asilo a la persona, que le está otorgando protección a la persona. En el mejor de los casos, y como solución ideal, una vez desaparecidas las circunstancias o las razones por las cuales la persona debió abandonar su país de origen, esta puede tal vez repatriarse voluntariamente, y eso es muy importante siempre remarcarlo, que esta repatriación sea voluntaria. Y en otros casos, el primer país de asilo no es lo suficientemente seguro o no ofrece las condiciones adecuadas para que la persona pueda integrarse localmente. Y ahí es donde opera lo que nosotros conocemos como el reasentamiento. ¿Qué es el reasentamiento? El reasentamiento cumple con dos funciones. En primer lugar, es una solución duradera en sí misma, pero en segundo lugar también es una herramienta de protección. ¿En qué consiste el reasentamiento? Esto es un esquema súper sencillo. Es una persona, como les mencionaba antes, que sale de su país de origen, solicita asilo, pero en el país de asilo, las circunstancias o las condiciones que ofrece ese país no son óptimas o no son adecuadas para que esa persona pueda disfrutar del derecho al asilo, pueda iniciar una integración local adecuada. Entonces, la solución que otorga el reasentamiento es que esta persona o esta familia sea trasladada a un tercer país seguro. Y en este sentido acá me quería detener también en lo que es
directamente lo que nos ocupa el día de hoy con respecto al patrocinio comunitario, que es el origen un poco de lo que fue la conformación también de la red de patrocinio comunitario, que fue el programa Siria, que comenzó a funcionar en el 2014 como una alternativa para, no podríamos en aquel momento por ahí vincularlo directamente con el reasentamiento, pero sí con la reunificación familiar de personas que provenientes de Siria y teniendo familiares sirios viviendo aquí en Argentina, contaban con este mecanismo para poder unificarse con sus familias en nuestro país de una manera segura y ordenada. Le voy a ceder la palabra ahora a Caro Musis, que va a ilustrarnos un poco mejor también respecto del origen del programa Siria y las transformaciones que fue sufriendo. Adelante, Caro, te escuchamos. Bueno, gracias, Nico. Ahí estabas explicando un poco. Sí, el programa, como decía Nico, surgió en el 2014, un poco para dar solución a lo que estaba pasando en Siria en ese momento particular, y teniendo en cuenta que, corregime, Nico, la población sirio-libanesa creo que es la tercera población migrante del país, ¿no? O sea, había muchos familiares de personas sirias que estaban, digamos, recibiendo mensajes de sus familiares que estaban allí diciéndoles: necesitamos salir del país, queremos ir a Argentina. Y Argentina, bueno, fue muy solidaria en ese sentido, y creo que fue uno de los pocos países que habilitó este tipo de visa humanitaria, que bueno, nació de esa forma, y en el 2016 el programa cambia la modalidad, un poco incentivado con una organización que, bueno, ahora no está con nosotros, pero es el Colegio de Esclavas del Sagrado Corazón, que es una congregación cristiana. Ellos reciben un pedido a través de unos sacerdotes que estaban en Alepo, católicos. Fue el momento, no sé si recuerdan, el pico de lo que estaba pasando en la guerra en Alepo, y necesitaban sacar en ese momento gente. Y esta organización, de alguna forma, le planteó al gobierno que no, a ver si existía la posibilidad de que no solamente siendo familiares, sino que ellos como organización civil tenían recursos, tenían lugar para recibirlos, estaban formados, podían recibir familias. Y esto a mí, cuando yo me lo cuento, me hace acordar a cómo surge el patrocinio en Canadá, que también tuvo que ver con esto, algo de abajo para arriba, dicen los canadienses, ¿no? Desde la sociedad civil, el Comité Menonita, el Comité Central Menonita, le pide al gobierno canadiense en el 79, digamos, llevar a Canadá inmigrantes de la crisis del sudeste asiático, no sé si recuerdan, y el gobierno lo habilita, y bueno, fue la primera organización que abre este esquema, digamos, empieza a plantear en ese momento Canadá necesitaba inmigrantes, aparte necesitaba fuerza laboral, etc. Así que bueno, fue similar a lo que ocurrió acá. Y en ese sentido se cambia la disposición del programa. El expresidente Macri, cuando va a la primera Asamblea de Naciones Unidas, dice, bueno, que van a llegar a través de esta ampliación del esquema del programa Siria, no se hablaba todavía de patrocinio, van a llegar 3.000 refugiados sirios. Bueno, estamos esperando todavía, voy a hacer un poco crítica con eso, pero la intención era esa, era que llegaran 3.000. Obviamente, muchos eligieron nuestras tierras por opción, y otros por un video. Perdón, sí, se abrió un video sin querer. Yo estaba tratando de compartirles la presentación, que me di cuenta que no lo estaba haciendo. Mil disculpas, Carlos, adelante. Y bueno, fue un poco así como surgió, y en realidad, para que vinieran esos 3.000, o el número que el gobierno, digamos, dispusiera, dijera, bueno, permitimos que entren tanta cantidad de personas a través de este esquema, lo más importante es que haya personas que quieran recibirlos. El patrocinio siempre depende de que haya voluntarios, de que la sociedad civil esté dispuesta a recibirlos. No es que el gobierno toma una decisión como en un esquema de reasentamiento tradicional y dice, bueno, Argentina se compromete a reasentar tantas personas durante un año. No, acá depende de que la sociedad civil esté dispuesta y lo haga. En ese marco, entonces la disposición tiene una modificación en 2016, se amplía, y esa ampliación estuvo buenísima por un lado, y tuvo sus, yo no sé cómo llamarlo en términos jurídicos, porque no soy abogada, falencias, lagunas, no sé cómo decirlo, que en realidad se vieron en la práctica. Creo que hubo muy buenas intenciones, y en la práctica surgieron algunas complicaciones, específicamente de, bueno, quiénes eran las personas que podían venir, cómo se seleccionaban esas personas, y por otro lado, cómo se seleccionaban los que llamábamos llamantes o patrocinadores, que en aquel entonces no eran capacitados, etc. Entonces, en ese marco, en el 2018, cuando conformamos la red, una de las cuestiones que planteamos era, bueno, la sociedad civil tiene que estar organizada, los patrocinadores tienen que estar conformados de determinada forma, ser un grupo de patrocinadores y no una sola persona,
tienen que ser capacitados, etcétera, y las personas que van a ser seleccionadas también tienen que tener un filtro previo, digamos, del Estado, y ahí interviene el ACNUR. En el 2017 entran los organismos internacionales, que fue importantísimo el rol, por la experiencia, por el conocimiento, y también por que obviamente trajeron fondos internacionales, que se necesitaba ese apoyo, fondos económicos entre la Unión Europea y otros fondos que manejan Naciones Unidas, y se modifica en la última disposición, de hecho se publicó en el 2019, pero ya se trabajó desde el 2018 con ese esquema, y bueno, básicamente lo que se modificó fue que en lugar de un solo patrocinador, pues tienen que ser varios, un mínimo de 3, y que las personas tenían que ser seleccionadas, estar en el registro del ACNUR. Esto daba un marco, digamos, aparte de más seriedad, un marco de, si quieren, de contención, tanto para la sociedad civil como para las personas que llegaban, nos dejaban más tranquilos. La sociedad civil, la verdad que fue un cambio que pedimos y bueno, estuvo muy bien hacerse. No sé si alguien quiere agregar algo más. Bien, Caro, clarísimo. Si querés nos vamos moviendo a la siguiente parte de la presentación, que tiene que ver específicamente con lo que es el patrocinio comunitario, cómo funciona y cuál es un poco el origen del mismo. Maggie, si querés, tenés la palabra, adelante. Dale, por supuesto. Bueno, buenas noches o buenas tardes para todos y todas. Un placer poder acompañarlos. Ya nos quedó claro que el patrocinio entonces es una modalidad de reasentamiento de personas que tuvieron que huir, y ahora les voy a contar un poquito el corazón del patrocinio comunitario, ¿no? Que en realidad para cada país, y diría yo, en cada comunidad o en cada organización se aplica con modalidades diferentes, ¿no? Pero básicamente se tratan de grupos, de personas, de grupos de organizaciones también, que se comprometen a brindar por 12 meses apoyo no solo económico a familias o a personas refugiadas, sino también emocional, apoyo en los trámites administrativos, apoyo para que puedan acceder a los servicios de salud, para que puedan llevar a sus niños a la escuela, y para lo principal es para integrarse a la sociedad. Así que ese es un poco el corazón del patrocinio comunitario. En resumidas cuentas, si alguien quiere agregar, alguna de mis colegas quiere agregar algo más, bienvenido. No, simplemente agregar que la principal diferencia, por eso cuando hablamos de esto, es que justamente lo que hablamos recién de, no es reasentamiento tradicional, o sea, depende de la sociedad civil, depende de que haya una comunidad receptiva. Hasta hace poco somos el único país de Latinoamérica que tomó esta decisión de implementar este tipo de esquema, y no es menor, digamos, el mundo nos mira mucho, ¿no? Con todas las crisis que tenemos, económicas, financieras, de inflación, etcétera, pero hay una sociedad receptiva, inclusiva, que quiere recibir personas refugiadas, y si hay algo que a veces nos preguntan, bueno, la gente que lo hace es gente de alto poder adquisitivo. No, es gente común. Nuestros grupos de partidos están conformados en general por docentes. Cualquier persona lo puede hacer, se hacen un montón de acciones de recaudación de fondos, etcétera. No tiene que ver con que alguien tiene que tener mucho dinero para poder sumarse a esto. Tiene que tener la voluntad y las ganas, y en eso hemos encontrado una sociedad muy receptiva. Yo ahí voy a empezar a interactuar un poco, y ya que estamos en esta filmina, y a ver quién quiere y puede responder, ¿cuáles son los beneficios del patrocinio comunitario? Me parece que esa es una gran pregunta. Y la integración es completamente diferente. Vos pensás cómo llega una persona refugiada al país. Primero, no tenemos un asentamiento tradicional. Los que entran por frontera, por algún tipo de situación similar, y piden refugio. Estas personas ya vienen, aparte que están seleccionadas, las preparan en el lugar donde están. Las familias, por ejemplo, estaban en el Líbano. Y acá la recepción, digamos, este año de acompañamiento, tener una vivienda, tener personas que te acompañan en todo el proceso de integración en la comunidad, cambia todo. Las personas refugiadas pues son parte casi de tu familia. Los que vivimos esta experiencia sabemos que es transformadora. Siempre se dice que el patrocinio no solo cambia la vida de las personas refugiadas, sino de las comunidades. Las comunidades también se vuelven más receptivas, se vuelven inclusivas. Imagínate, por ejemplo, estamos esperando una familia que va a llegar a San Martín de los Andes, y hablamos con la comunidad y decimos, bueno, va a haber una mujer caminando por San Martín de los Andes con hijab seguramente. Entonces, eso abre la cabeza,
digamos, rompe prejuicios, etc. Así que transforma también esa comunidad. Y en ese caso de San Martín tengo un interés, si pueden contarnos. ¿El llamante quién es? ¿Es una familia? ¿Es el Es un grupo de Estado? personas. No, Okay. siempre son personas. En este caso son 2 matrimonios. Son docentes, uno es un director de escuela. Nosotros en San Martín tenemos una persona que viene haciendo acciones particularmente hace tiempo, pero bueno, y después hay un montón de gente que se suma como voluntario, porque el esquema dice, según la disposición, son 3 personas mínimo que se tienen que inscribir ante el Estado, o sea, firman un montón de documentos. Pero cuando nosotros preparamos a los grupos, lo que siempre decimos es, el grupo base, los que toman las decisiones, sí, los responsables frente al Estado son esas 4 personas, pero siempre hay un grupo alrededor que acompaña. Te doy un ejemplo fácil. No sé, una familia viene con hijos adolescentes, ¿sí? Entonces vos como patrocinador tenés un hijo adolescente. Ese hijo tuyo adolescente lo va a acompañar, lo va a invitar a, no sé, a alguna fiesta, le va a ayudar en la entrada en el colegio, lo va a acompañar por ahí al médico, etc. En esas cuestiones, imagínate sumarlo a todo, no sé, te doy un ejemplo, la mamá siria, vamos a por la mamá siria, que es lo que tenemos como más claro, tiene que ir al médico. ¿Quién lo va a acompañar? Bueno, una de las patrocinadoras, y así con cada cosa. Los chicos tienen que ir a, no sé, un cumpleaños en el colegio. En todas las actividades diarias que implican la integración de las personas en la comunidad, se involucran. Y por eso se habla mucho, capacitamos mucho a los integrantes de los grupos de patrocinio en cuanto a los roles, la división de tareas de cada uno. Por ejemplo, una de las personas tiene que ser el responsable de administrar y manejar el dinero que se le otorga a la familia durante ese año, y explicarle y ser el responsable. Hay como roles, ¿sí? Porque es una tarea, no es fácil, es un desafío, implica sí, muchos desafíos constantemente, y bueno, y todas esas cuestiones hay que manejarlas, y es importante que el grupo sea más grande, que siempre, yo tuve un ejemplo, hace 2 años, en febrero del 2020, antes del cierre, viajamos con los organismos internacionales a hacer como una charla que se da en la comunidad. Y viene gente que le interesa participar, que escuchó lo que iba a pasar, escuchó que iba a llegar una familia, y te doy un ejemplo básico, aparece una mujer que dice, yo soy odontóloga infantil, yo ofrezco, para que el chico no tenga que ir, los chicos no tengan que ir al hospital, ofrezco brindar mis servicios gratis y atenderlos gratis a los niños cuando lleguen. Bueno, así surgen un montón de cuestiones de gente que va colaborando. Y la realidad es que cuando uno los ves en las comunidades más chicas, que digamos toda la comunidad se entera que va a llegar una familia siria, más gente se involucra. Es como más lindo, si querés, de ver, es más rico en cuanto a la experiencia que vos vivís. Eso es lo que implica, siguiendo en la misma línea de lo que está ilustrando Caro también, eso es lo que implica el trabajo en red. El trabajo en red es que cada quien pueda, a partir de su conocimiento, de su expertise o de aquella actividad en la que se desempeña, hacer un aporte, por más mínimo que sea, por más de que sea tal vez acotado en el tiempo, de manera tal que existan servicios accesibles para cada una de las personas que lo necesitan, sobre todo en la primera etapa, que es inmediatamente después del arribo a nuestro país. Que esa de alguna manera es, y continúa siendo en todo el mundo, entendemos, uno de los grandes desafíos que tienen las personas refugiadas cuando llegan a un nuevo entorno. El patrocinio comunitario en ese sentido también lo que hace es involucrar a las comunidades, involucrar a la sociedad civil junto con el Estado. El Estado siempre va a ser el principal responsable de brindar las condiciones adecuadas para la integración, porque a eso se ha comprometido también. Pero al involucrarse las comunidades entendemos que también, como decía también Caro en otro pasaje de su intervención, hay también una manera en la cual la propia comunidad se enriquece, la propia comunidad crece en términos de diversidad y en términos también de entender cuáles pueden ser oportunidades y desafíos que la misma comunidad está atravesando a partir de la necesidad de una persona en concreto o de una familia. Si les parece, seguimos adelante con la presentación. Yo quería ahora referirme muy brevemente a lo que es el modelo de patrocinio comunitario, el origen que tiene y los países que en este momento lo están aplicando. Caro, también te voy a pedir acá si nos podés comentar al respecto.
Adelante. Bueno, ya aparece Estados Unidos, que esto es nuevísimo, administración Biden, súper reciente. En realidad el patrocinio, como, bueno, acá está en el texto, nace en Canadá en el 79-78, para dar respuesta a la crisis que hubo de refugiados, la crisis del sudeste asiático, y hasta hace hasta el 2018, que participamos en el primer evento internacional de países que hacían patrocinio, Argentina era el segundo país que más personas había recibido a través de este esquema. O sea, Canadá lleva más de 300.000 personas, obviamente son muchos años, son 40 años haciendo esto. Pero Argentina era el segundo país. El otro país que se había sumado hace poco era Inglaterra, que ahora, bueno, ahora Inglaterra está como con mucha inversión ha tenido en esto, pero veníamos muy bien, se nos frenaron los últimos años. Se sumaron Irlanda, y tiene un esquema chico, Nueva Zelanda, España está implementando en un programa, Estados Unidos, se está sumando Alemania, se están empezando a sumar a otros países. Esto depende mucho de vuelta de las comunidades. La mayoría de los países, si ustedes ven, son todos países que tienen programas de asentamiento tradicional. Argentina no, el único en Latinoamérica. Esto es muy, cabe mucho resaltarlo. Y Estados Unidos no venía haciendo patrocinio, y recién ahora, con todo lo que pasó en Afganistán, la administración Biden lo amplió, y están poniendo un montón de dinero para hacerlo, pero bueno, también es nuevo para ellos. Así que, en ese sentido, el mundo siempre nos miró mucho, y nos preguntaba, bueno, ¿qué pasaba en Argentina que tenía este tipo de programa? Yo tengo ahí una pregunta que es un poco lo que decía recién Carolina, de países del sur global, sacando Nueva Zelanda y Australia, que podríamos decir que, no digo son desarrollados, pero bueno, podríamos decir eso. ¿Qué otros países, más allá de Latinoamérica, en África, en alguna otra región, en el sudeste asiático? Nada. ¿Ningún otro país? Nada, te digo, estos son los principales, los que mostró ese Nico, y se están sumando ahora, se acaba de sumar Alemania, por ejemplo, Italia no tiene, Francia no tiene, son países que no están siendo muy receptivos, están teniendo muchos problemas con cuestiones migratorias. España, mirá qué interesante, España empezó a implementar un programa piloto, va con pilotos en diferentes como comunas. Primero arrancó Bilbao, después Valencia, ahora la zona de Tudela. Es como que van probando, y se está ampliando de a poco. Pero te diría que el país al que le sigue a Canadá y que creció muchísimo en los últimos años fue Inglaterra. Inglaterra está haciendo un trabajo increíble, y bueno, ahora el proyecto que tiene Alemania, que lo acaba de arrancar, es muy prometedor, pero bueno, recién empezaron. Alemania también es uno de los países que más recibe personas refugiadas a nivel de asentamiento tradicional. Los países nórdicos, que muchas veces participan en muchas reuniones globales, está costando. Italia empezó ahora a entrar con un esquema de corredor humanitario, que va por ahí, va por el camino más cercano, pero no es patrocinio tal como estamos planteando acá. Bueno, y Estados Unidos, que se acaba de sumar. Por eso llama mucho la atención los países que se vienen sumando, y que seamos el único en el sur. Por ejemplo, han sido invitados a muchos eventos internacionales gente de Brasil no se ha podido implementar todavía, Chile, no se ha podido implementar en Chile tampoco. Y de vuelta, depende mucho de la comunidad. La gente tiene que querer hacerlo, tiene que haber una comunidad receptiva, y ahí sociedad civil. Si la sociedad civil no se suma, es muy difícil. Yo, sumándome un poco a lo que mencionaba recién Caro, también tengamos en cuenta que lo que es reasentamiento en términos amplios a nivel global implica, si no me equivoco, corríjanme, colegas, si es así, el 1% de la población refugiada en el mundo es reasentada, entendiendo al reasentamiento como una solución duradera de muy escaso acceso. Entonces, en este sentido, también una de las maneras que en estos últimos años se fue desarrollando como para buscar alternativas al reasentamiento de personas en distintos países, el patrocinio comunitario surgió como una experiencia innovadora, como decíamos antes, primero desarrollada en Canadá desde hace varios años, y que está paulatinamente creciendo, en particular en algunos de los países que mencionaba Caro, pero sobre todo en nuestra región a partir del trabajo que venimos haciendo en Argentina. Yo te quería pasar la palabra ahora a vos, Andrea, si querés comentarnos un poco acerca de la conformación de la red de patrocinio comunitario a partir del año 2018. Te escuchamos, Andrea, adelante.
Genial, muy buenas tardes a todos, soy Andrea de Juventud con una Misión y bueno, desde el 2016 nos involucramos en esto del patrocinio comunitario cuando se abrió el programa a la opción de sociedades civiles. Y ahí nos fuimos conociendo, ahí conocimos a las hermanas de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, ahí conocimos a la gente de Caref, y ahí nos fuimos contactando, y 2018 se armó lo que hoy es nuestra Red Argentina de Apoyo al Patrocinio Comunitario de Personas Refugiadas, donde éramos todas organizaciones con distintos trasfondos, pero todos con el mismo objetivo, que era brindar un espacio, una respuesta a esta crisis global que la verdad es que desbordaba, ¿no? Creo que fue una de las mejores iniciativas que hemos tenido, aprendimos juntos. Nosotros como Juventud con una Misión hemos recibido 10 familias en distintos lugares de Argentina, de las cuales actualmente hay 6 familias. La primera familia llegó septiembre de 2017 y era una esposa viuda con 2 hijos, un hijo joven y un hijo adolescente, y fue todo una primera experiencia porque nuestro programa es una iglesia, una familia, donde nosotros proponíamos este patrocinio a esta comunidad de fe. Entonces le brindaban la vivienda, le brindaban la contención, alimento, la educación, y la fortaleza de este patrocinio fue que la comunidad de fe traía todas las respuestas a lo que esta familia particular necesitaba: el colegio del nene, el aprendizaje de idioma, el ir a comprar con la mamá, ir al supermercado, ayudarle a tomarse un colectivo, a cómo se movilizaba y todo esto. Y después fueron viniendo distintas familias por ahí, una familia con más hijos, que esto también complicaba un poco más todo el patrocinio, pero es una fortaleza que tenés la municipalidad que se agrega, el hospital, las maestras. Yo quiero reconocer el trabajo de las maestras en ciudades como Tandil, en Coronel Suárez. Pudimos ver, o sea, un amor, un corazón, que creo que eso habla mucho de nuestra cultura argentina. Somos de recibirles, quizás con lo poquito que tenemos, porque somos un país en vías de desarrollo, como nos dicen, pero un corazón muy grande, y eso lo vivieron. Y hoy ya tenemos, yo puedo decir, por lo menos hay familias en Tandil que el hombre es sastre, y justamente dando respuesta a la pandemia, esta familia se insertó mejor todavía en la comunidad, haciendo barbijos, colaborando con el hospital, y el testimonio que podemos dar es que lo podemos hacer con los recursos que tenemos y poniéndole voluntad y sabiendo que hay organismos que nos apoyan. Por supuesto, como dice acá, ¿no? Estuvimos siempre con el apoyo de OIM, tanto para los pasajes para que vengan, el asesoramiento, el acompañamiento, y entre nosotros, con las chicas de Caref, con Adra, con Amal, con Manos Abiertas, las hermanas de Manos Abiertas también, y la red de patrocinio acompañándonos, y también en los momentos tensos, ¿no? Porque personalmente el tema de las expectativas de la familia en Líbano y las expectativas del grupo patrocinador acá, y nosotros como grupo ahí en el medio, es creo que una de las partes más como complicadas de manejarla, pero se pueden hacer, y creo que hemos crecido bastante, ¿no? En todo lo que va del año y ahora 2021. En ese sentido, Andrea, te iba a preguntar, con respecto, por ejemplo, a esta experiencia de la familia de Tandil u otras que ustedes conozcan, etcétera, ¿cuál es el resultado después de esos 12 meses de patrocinio? Más allá de que, como todos y todas sabemos, los números en Argentina no son tan grandes como podríamos haberlo hecho, como decía Carolina, pero más allá del número, digo, la experiencia cualitativa, la experiencia de cada familia, de cada persona, etcétera, cuenta, por supuesto, y cuenta muchísimo. Y ahí es donde va mi pregunta. Después de 12 meses, las familias o la persona que vino, ¿cómo enfrenta la vida, por ponerlo de una manera? Bueno, fueron distintas realidades. Nosotros, como les conté, hemos recibido 10 familias y 4 familias decidieron regresar a Líbano. Una de las familias la hizo al cumplir los 12 meses, en el Chaco, y fue uno de los casos que fue muy, muy fuerte, porque viniendo de toda la crisis que tenían y estando muy contenidos y muy acompañados,
al cumplir los 12 meses ellos dijeron, no, queremos regresar, ¿no? Y ahí viene nuestra parte como la comunidad que acompaña y el procesar esa decisión y decir, ok, bueno, y la relación, lo genial de todo esto que nos pasó específicamente en el Chaco es que esta familia se regresó al Líbano, pero en la comunidad del Chaco hasta el día de hoy están en contacto con ellos. Y los que se han quedado, el mes 12, si bien tiene como toda una decisión, la característica más notable de toda la familia era que los hijos aprendían el idioma muy rápido y los adultos les costaba mucho el idioma, entonces también les costaba lo laboral, o quizás su expectativa de lo laboral no podían por no manejar el idioma, y las decisiones, en lo que yo voy charlando mucho con las mamás de estas familias, es por darle un futuro de esperanza a los nenes. Entonces ya tienen su casa, el hecho de tener una casa segura, me dicen ellas, un lugar tranquilo, acá dice la gente solo pasea, ellos nos ven como que estamos re tranquilos, y la seguridad y el bienestar para que sus hijos crezcan acá es lo mejor, y se van ajustando muchas cosas. Nosotros tenemos un plan como progresivo de dejar de sostenerlos en lo económico, quizás ahí ya algunos han logrado, ya sostiene el tema de sus impuestos, la alimentación básica, y seguimos con becas en las escuelas, por ejemplo, que en eso también las escuelas nos han brindado becas a las familias, y se va gradualmente hasta que algunos ya logran sostenerse. Por ejemplo, hay familias que ya tienen negocios, tienen su taller de costura, tienen su verdulería, tienen un emprendimiento de Durlock, o hacen trabajos en lo que les alcance. Ignacio, te quiero sumar algo porque, a ver, te cuento algo de todos los 12 meses. Cuando se diseñan estos programas en diferentes países siempre se evalúa el tema, bueno, 12 meses, hay países que son, bueno, 2 años, España, por ejemplo, tiene un esquema de 2 años. Y siempre se dice, bueno, el mes 25 o el mes 13, va a pasar lo mismo. Y una de las cuestiones, por ejemplo, que siempre se evalúa es, aparte en la capacitación que les damos, armar un plan de asentamiento, que ellos, digamos, tener un esquema, y se trabaja mucho con los grupos de patrocinio. Voy a dar un ejemplo claro. Por que nosotros contamos con dinero para el alquiler de una vivienda X. Y luego le hace una vivienda espectacular. André, algo que a ustedes les pasó. Porque tenés los fondos, porque hay uno de los patrocinadores que tiene mucho dinero, que heredó la casa de su abuela y está buenísima, y dijo, la dono para esto. Y el mes 12 o el mes 13, la familia tiene que salir a sostener, o de a poquito, porque nunca es que nos dejas en banda, es uno va armando, ¿no? Entonces siempre, por ejemplo, se dice, alquilen una vivienda que sepamos que una vez cumplidos esos 12 meses, sea similar a lo que ellos podrían llegar a alquilar. Es como cuando, casi te diría, si tuvieras un hijo ya adolescente y lo que se cumple 18, y dije, bueno, alquilo un departamento, le alquilo un 2 ambientes, porque si le alquilo un piso, cuando se le diga, bueno, mira, te alquilo un piso por un año y el año siguiente te lo pagás vos, el chico sabe que al otro año va a tener que salir a un 2 ambientes o un monoambiente, pero no le va a alcanzar. Entonces, te doy un ejemplo como bastante claro de algo que a veces ocurrió, y a veces de buena fe uno le da la mejor vivienda que puede, pero bueno, son cuestiones que hay que manejarlas con muchísimo cuidado, porque entra en juego todo el tema de las expectativas. A eso iba, ¿no? Lo que decía justo Andrea hace un ratito, ¿no? Las expectativas tanto de las personas que vienen acá a sentarse en un punto, y al mismo tiempo de las personas que con toda la buena voluntad, como decía recién Carolina, le quieren dar una excelente vivienda o la mejor que pueden, pero claro, el mes 12, 12 y medio, bueno, hay que salir a poder bancar, como diríamos, esa vivienda. Me parece re interesante eso. Ay, perdón, quisiera hacer una pregunta. Bueno, primero, muchas gracias. Les agradezco muchísimo su tiempo de estar acá. Buenas noches para todos, pues ya es re de noche. Quería consultarles con el tema de si se está pensando esto. Yo sé que se está pensando también esto para el tema de los refugiados afganos, pero me gustaría saber si ya hay algo más armado. Y en todo caso, si se está manejando como una de las ideas, si piensan que van a focalizar en otra cosa, porque bueno, la población afgana es completamente distinta a la población siria, con sus particularidades idiomáticas, culturales, territoriales, etcétera, y también, bueno, la situación es distinta, tanto la de Siria como la de Afganistán.
Bueno, quisiera saber eso, si se está manejando la posibilidad de el patrocinio para refugiados afganos. Mira, Elena. Brevemente, Elena. Bueno, Perdón. No, brevísimamente, Elena, después, Caro, seguramente también te hará un comentario, como para también después seguir adelante con la presentación, que estamos como un poquito más de la mitad. El programa que en este momento implementamos a partir de la red con lo que es patrocinio comunitario, en un primer momento, como lo dijimos al inicio de la presentación, estaba enfocado únicamente a lo que era población siria. Sin embargo, nosotros entendemos que esa es una etapa que ya ha quedado atrás y el programa no puede únicamente enfocarse o estar dirigido a una única nacionalidad, ni tampoco a una única, digamos, a una única comunidad, sino que tiene que tener un enfoque más amplio, más diverso en términos de nacionalidades, en términos de comunidades, en términos de necesidades específicas, de vulnerabilidades, en términos también de lo que tiene que ver con situaciones en distintos países donde existen dificultades que tienen que ver, por ejemplo, que están vinculadas con el rol de la mujer, digamos, vos mencionabas el caso de Afganistán, que es un caso muy específico en ese sentido. Nosotros entendemos que el programa de patrocinio comunitario está en condiciones y debe poder también atender otro tipo de necesidades que no se vinculen únicamente con lo que en un primer momento fueron las necesidades específicas que tenía la población siria, que como mencionábamos antes, es una crisis que a nivel global lleva ya unos 10 años, es una de las grandes crisis humanitarias que existen a nivel mundial, con millones de personas desplazadas, pero que también ha suscitado, digamos, la colaboración de distintos países y también el apoyo de, además de lo que son los países centrales, pero también los países que son vecinos a toda la situación de Siria, también se requirió el apoyo de países como el nuestro, en términos de lo que es también un poco tener la posibilidad de, entre todos, sostener la responsabilidad de poder brindar alternativas de protección a personas que lo necesitan y que, bueno, hay países que se ven sobrepasados por la llegada masiva de personas y necesitan, en ese sentido, también otras alternativas que, por ejemplo, existen a través de lo que es el reasentamiento, que, como dije, es una solución que es aplicada en muy pocos casos. Hay vías complementarias también, como puede ser, por ejemplo, el visado humanitario, que es una manera segura y ordenada por la cual las personas pueden salir de un país y llegar a otro con la documentación adecuada, que es en un primer momento de lo que se ocupaba el programa Siria, y después lo que tiene que ver con el patrocinio comunitario, que específicamente también nos estamos refiriendo el día de hoy. No sé si con esto te más o menos no, solo para respondí tu pregunta. Adelante, Caro. Que sí. Ni bien ocurrió la toma de Kabul, ese domingo, Día de la Niñez, no me olvido más, nos pusimos a disposición desde la red, enviamos una carta al gobierno. Bueno, nos hicieron un par de notas, una en español, otra de Infobae, que justamente periodistas que nos consultaban sobre esto, y desde la red, con el apoyo de Amnistía Internacional, nos pusimos a disposición del gobierno en caso de que decidiera, digamos, casi que le solicitamos, ¿no? Pero bueno, no podemos solicitar abiertamente, nos pusimos a disposición para que si el gobierno habilitaba algún tipo de vía de admisión de personas afganas, especialmente mujeres, niñas, defensores de derechos humanos y personas LGBTIQ, estábamos a disposición desde la red para recibirlos a través del patrocinio comunitario. Bueno, la respuesta fue que agradecían nuestra disposición y bueno, no tenemos más novedades, nos encantaría, y justo esa semana, que fue la primera semana después de la toma de Kabul, hubo varios países de Latinoamérica, Chile, Colombia, México, bueno, que se sumaron con cuotas muy pequeñas, por ahí recibían a 2, 3 familias, o a grupos de mujeres que iban a ser perseguidas, muy poquitos, a través de un reasentamiento, no sé si tradicional, fue como algo un poco rápido, se tuvo que movilizar todo bastante rápido. Ojalá el gobierno habilite esta vía de admisión. Como vos decías, sí, el idioma es diferente, no hay población afgana, creo que la principal diferencia que tenemos es que acá tenemos una población sirio-libanesa enorme, conocemos un poco la cultura. Por supuesto que, a ver, lo digo personalmente porque mi marido es sirio, pero acá la situación, por supuesto, con los
con la comunidad siria, libanesa, bueno, viene de antaño con la Primera y la Segunda Guerra. Migrantes afganos solamente conozco a una familia, lo cual, bueno, acá hay como una predisposición mayor, se podría decir entre muchas comillas, al migrante árabe, que bueno, en el caso del afgano es distinto, por supuesto, porque hay más desconocimiento, solo hay una familia, hasta donde yo sé. Sí, totalmente. A ver, Elena, lo que vos mencionás es, por supuesto, como es un desafío enorme en términos interculturales, pero entendemos que también la alternativa al patrocinio comunitario que venimos trabajando desde nuestro país desde hace ya casi 3 años es una alternativa completamente válida y que podría ser tenida en cuenta también en el caso en que hubiese un planteo, un pedido de que arribaran familias de ese contexto o personas de ese contexto en nuestro país. Así que desde ya, bueno, como mencionaba Caro, nosotros también desde la red hemos expresado nuestro apoyo a una iniciativa de esas características, en el caso en que las autoridades lo decidan, y estamos a disposición en ese sentido. Me da un poco esto el pie como para comentar el siguiente tema, que te voy a pedir aquí, Maggie, si también podés dar, digamos, tus impresiones al respecto de lo que es el perfil y los requisitos que se necesitan para constituirse en una persona patrocinante, en una persona llamante o en una organización requirente, que es, perdón, ahí está. Adelante, Maggie, te escuchamos. Dale. Bueno, para formar parte de una organización requirente, la organización de la sociedad civil debe estar inscripta en el RENURE, que es el Registro Nacional Único de Requirentes, y a la misma vez la organización requirente puede formar grupos compuestos también por instituciones. Y acá les doy un ejemplo. Por ejemplo, ADRA es una organización requirente inscripta, pero a su vez formó grupos dentro de universidades o educaciones educativas, en Entre Ríos y en Misiones. Esas instituciones, bajo el apoyo de ADRA, formaron entonces grupos que están esperando recibir a las familias. Es decir, una organización de la sociedad civil se puede inscribir, pero al mismo tiempo esta organización puede buscar a otras organizaciones aliadas para formar este grupo de patrocinio que pueda prepararse para recibir a la familia. Y en el caso de individuos, si no tienen vínculo de parentesco, pues tiene que formar un grupo de por lo menos 3 personas, como decía Caro, 3 son las que se inscriben, ¿no? Ante el Estado hay que presentar una serie de documentaciones, esto es muy importante, pero además de esas 3 personas que son las que están inscritas, hay un grupo y pueden estar acompañadas por organizaciones paraguas quienes hagan todo esto de capacitar, entrenar, preparar a las personas llamantes y los grupos para recibir a las familias. No sé, ahí Andrea, Caro, Nico, si quieren aportar algo más de los requisitos que se necesitan. No, solo agregar esto que comentábamos antes de que está el grupo, como se llama, el grupo que se firma este documento ante el Estado, se compromete ante el Estado, y todo este grupo alrededor, que como bien daba ejemplos Andrea también, que acompaña todo el proceso, que nunca son 3 o 4, sino que son un montón de otras personas más que se van sumando. Sí, y nosotros como Juventud con una Misión somos la asociación civil que está registrada con personería jurídica, inscripta en RENURE y todo, y nosotros ante migraciones somos como la figura legal, pero por ejemplo lo hacemos incluso en la solicitud de ingreso, lo ponemos en acuerdo con la iglesia Peniel de Tandil, representada por una persona real, ¿no? Con su DNI, su domicilio, y también después a la hora de cualquier situación que exista en ese año o en esos 2 años de visa humanitaria, nosotros somos la figura legal, es el rol, la responsabilidad, digamos, de haber solicitado el ingreso
de estos ciudadanos sirios a nuestro territorio nacional. En cuanto a perfil, yo creo que lo primordial es que sea un grupo que entiende de qué se trata y que lo haga voluntariamente, ¿no? Y ahí otra vez vamos con esto de las expectativas y lo que por ahí, si no, los que nos están escuchando y se imaginan como que es algo muy, muy complicado, no es muy complicado, simplemente es como informarse bien de hasta qué punto van tus responsabilidades, y ese año sí es de mucha demanda, quizás de tiempo, de papeleo, hasta que como empiezan a caminar solitos los demás, y hay mucha gente que te puede ayudar, hay asesoramiento, y para eso estamos como red también. Exacto, Ok. por eso está mal. Y esto que decía Andrea es muy importante porque las personas que se inscriben o las organizaciones, claro, son los principales responsables ante el Estado, ¿no? De poder brindar por esos 12 meses lo que ya mencionamos antes, esto del apoyo económico, una vivienda, acompañar en los trámites administrativos. Entonces, por esos 12 meses, las personas que firman o las organizaciones requirentes son los responsables ante el Estado. Recordamos además de, bueno, un poco agregando lo que decía recién Maggie y Andrea, bueno, esto tiene carácter de declaración jurada, es un compromiso que tiene un peso específico para las organizaciones que deciden iniciarse en este camino de constituirse en requirentes. Una cosa que también mencionó Andrea que me parece importante señalar es el hecho de que para constituirse en organización requirente, si uno no cuenta con la personería jurídica, puede constituirse a través del aval de otra organización que sí la tenga. Por eso Andrea mencionaba que a partir de lo que es el trabajo de Jucum, así como en otro tipo de organizaciones también, de alguna manera tienen, digamos, esa manera de patrocinar, por así decirlo, también a otras organizaciones más pequeñas que puedan también prestar su apoyo en este sentido. Vos, Nacho, creo que querías decir algo. No, tenía un punto, pregunta acá que tiene que ver con la manutención, los recursos. En el caso de los llamantes, entiendo que sale justamente por parte de esas personas o conjunto de personas. Y en el caso del Estado, que sé que creo, corríjame si me equivoco, que solo el gobierno de San Luis ha sido un requiriente, que, digo, pensando que en la sustentabilidad del proyecto, ¿no? De las personas, de las familias que vienen, me parece relevante eso, ¿no? El tema de los recursos, de dónde salen. Bueno, hay algunas personas que pueden llegar a tener un punto en contra, ¿no? Diciendo, bueno, no sé, los recursos salen del Estado, etcétera, más allá de lo que uno se puede pensar de eso. La mayoría de los requirientes, ¿no? de los llamantes, son familias, son individuos, etcétera, y los recursos salen de esas personas. Digo, para entender la durabilidad, la sustentabilidad de estos proyectos comunitarios, porque al fin y al cabo la palabra comunitaria me parece que es absolutamente fundamental, ¿no? Era ese punto pregunta que tengo ahí. Es clave lo que dijiste, porque justamente le quita el peso al Estado. El peso cae en la sociedad civil. Entonces, como bien dijiste, el gobierno de San Luis implementó un programa que es una especie de corredor humanitario, que fue un caso, sí, es un esquema de patrocinio, más o menos, ¿no? Tiene que ver con la sociedad involucrándose, pero es el Estado el que cubrió todo. Pero en este esquema es la sociedad civil. Entonces, sí, el Estado nos da algunos recursos, bueno, tanto el Estado, Nico, ahí te dudo, porque en realidad tuvo mucho que ver con recursos que trajeron los organismos internacionales, con el apoyo de Unión Europea, etcétera. Ejemplo, el Centro Ulloa, que sí es un organismo del Estado, que es un centro de atención, bueno, se creó un área de migrantes y refugiados, que era la que daba asistencia psicológica a las personas. Por ejemplo, AILACNUR y estos organismos hacen un acuerdo con el British Council, que duró como 2-3 años, que se implementaba un proyecto que daba clases de español virtuales a cualquier persona que ingresara por el programa. Digo, todos esos recursos básicos, a veces hay acuerdos con universidades, para el centro de idiomas, sí salen del Estado, pero en general la carga económica, el peso, recae sobre la sociedad civil. Y esto está buenísimo, si querés. Yo te lo digo, por ejemplo, los países que tienen asentamiento tradicional, una de las cuestiones que se debaten cuando se negocia, bueno, la cuota de reasentamiento, dicen, bueno, esta cuota por asentamiento tradicional, más si se adicional o no adicional. Sí, se adiciona lo que es patrocinio, porque lo que es patrocinio, el Estado prácticamente pone muy poco dinero.
no le sale plata al Estado, sale muy poco. Entonces, te hice la comparación con los países que tienen reasentamiento porque se discute, es como algo que se discute mucho en cada uno, pero acá no. Entonces, está buenísimo lo que vos preguntás, y está bueno también cuando nosotros nos sentamos con el Estado decirle, bueno, tanto no les cuesta, déjenos a sociedad civil, si la sociedad civil está, dennos las herramientas, administrenos la vía de admisión, que nosotros lo hacemos. Está muteado, Nico. Perdón. Gracias, Nacho. Eso me da un poco el pie también la pregunta de Caro de Nacho, y lo que estaba mencionando recién Caro, para pasar a la próxima etapa de la presentación, que tiene que ver precisamente con los distintos pasos y las distintas etapas desde que una familia decide constituirse, o una organización decide constituirse en llamante o en requirente respectivamente, hasta la llegada y el inicio de lo que es el proceso de integración local de una familia. Acá te voy a pedir, Caro, también que nos des tu experiencia al respecto. Bueno, ahí se etapa 1, solicitud, la entrevista de los llamantes o requirentes ante la DRM, que es la Dirección Nacional de Migraciones. Acá, para que entiendan, bueno, las personas que se inscriben tienen que presentar una serie de documentación, antecedentes penales, etcétera, pero algo que siempre es muy válido y solicitan es comprobante de ingresos, y esto atado a lo que vos preguntabas recién también, Ignacio, ¿no? Tenés que probar que sos solvente, por eso cuando se ve, bueno, no hay gente generalmente menor de 30 que se inscriba, es gente en general mayor de 40, si querés. Y algo que voy a hacer una acotación acá, generalmente en otros lugares del mundo lo que ocurre es que la mayoría de las personas que se inscriben como patrocinadores es la gente retirada. Cuando vos ves los videos del Patrocinio del Mundo, es la gente mayor, que los chicos se fueron a vivir a otro lado, y esto les devuelve la vida, les devuelve como ganas de hacer algo, ¿no? Llega una familia con niños y se convierten casi en los nietos. Y siempre preguntan por qué en Argentina ven que en los videos que hacemos la gente es más joven, ¿no? Bueno, a veces decimos, bueno, porque a veces acá el jubilado no tiene tanto sostén económico como para poder hacerlo, pero es algo que llama la atención. Después, etapa 2, entrevista a las personas candidatas a obtener el visado humanitario consulado en país de origen. Acá una aclaración, cuando nace el programa las personas podían salir de Siria, ¿sí? O sea, podían ser personas que estén residiendo en Siria. Cuando se modifica el programa en 2016, hay un listado de países, o sea, la disposición vigente, hay un listado de países donde las personas tienen que estar residiendo, y la entrevista, el chequeo de seguridad y todas las entrevistas consulares se hacían únicamente en la Embajada Argentina en Líbano, ¿sí? En Beirut. Y bueno, las personas también tienen que estar en el registro del ACNUR, como que empezaron a haber más requisitos. Etapa 3, bueno, chequeo de seguridad de emisión de visados, esto es lo que ocurre ahora, y etapa 4, gestión y arreglo previaje. Acá interviene mucho la OIM, que tiene algo que le llaman el prepartida. Ellos tienen un montón de material y documentación que está buenísima, donde los preparan a ellos, no solamente lo hace para Argentina, para todos los países donde son presentados a través de estos esquemas, OIM los prepara, les da un montón de información sobre el país, de dónde van a vivir, y les hace todo el acompañamiento no hasta que llegan a Cis, hasta que llegan a la ciudad, y si vos decís, bueno, mira, no lo puedo ir a buscar a los puertos San Martín de los Andes, te lo llevan a la puerta de la casa donde van a vivir. O sea, esto cambió muchísimo cuando empiezan a involucrarse los organismos internacionales a lo que era la realidad anterior. La etapa 5 es orientación y chequeo de salud prepartida. Bueno, acá también, eso que decíamos de las sesiones informativas que brinda OIM. Y les doy un ejemplo en cuanto al tema de salud médica. OIM chequea hasta que, por ejemplo, los chicos que van a venir acá tengan el esquema de vacunación que tienen que tener en Argentina, qué vacunas les faltan, si no cuando llegan se les van a brindar acá, qué medicamentos, si hay una persona que tiene que tomar una medicación durante el viaje, o cuando llega acá esa medicación esté disponible. O sea, hay un acompañamiento durante todo el proceso, que esto al principio no ocurría, y era bastante más difícil, así que eso es algo que cambió muchísimo para bien. No sé si alguien quiere agregar algo más de este proceso. Sí, por ahí aclarar esta etapa o sea, la primera etapa de la de solicitud, la hace la organización requirente frente a migraciones, ¿no? Después los beneficiarios tienen la entrevista en Líbano, y la etapa de chequeo es acá y allá. Y ahí es, en nuestro caso, a la entidad requirente y a la persona y en el lugar que los van a recibir. Sí, así que esto tiene un tiempo también y tiene mucho como
entrevista y tiempos y condiciones. Yo lo único que tengo para... Es importante Sí, también... Nico. Perdón, Nacho, adelante, no, adelante vos. No, lo único digo, que tengo para acotar acá, digo, porque lo veo, ¿no? Etapas, y como decía, también anclándome en el comentario recién de Andrea, es que es un proceso de migración, ¿no? Segura, ordenada, regular, bueno, toda esa hermosa frase, es planificada, digo, a eso me refiero, ¿no? En donde tanto una parte, o si quieren las tres partes, el Estado como garante último, las personas beneficiarias y la asociación, o el Estado también, ¿por qué no? Que va a terminar, digamos, recibiendo a estas personas, a estas familias o estas personas, sabe, ¿no? Muy puntualmente, seguramente, les hago una pregunta, ¿cuánto tiempo estamos hablando, cuánto en 2019, por supongámonos, que tardaba todo esto? ¿Estamos hablando de un año? ¿Estamos hablando de más tiempo? Porque he escuchado, Andrea, creo que era la persona que venía diciendo, bueno, hay que presentar un montón de papeles, ¿no? Un montón de acreditaciones, de validaciones. Más que nada, resaltar eso, ¿no? Es algo extremadamente planificado, complejo, por supuesto, pero que tiene un valor en sí, ¿no? Me parece absolutamente relevante. Sí, tiene un proceso que, no sé, un año o un poquitito más, depende de muchas condiciones. Por ejemplo, en nuestros casos, hemos ingresado solicitudes de ingreso en agosto de 2016 y la familia llegó acá septiembre de 2017, un año y un mes, que eso fue como más o menos nuestra media. Después hay ocasiones en que, por ejemplo, vinieron dos familias como más seguidito, que tiene que ver con los trámites que te digo yo, tanto acá como allá, las entrevistas y las posibilidades de los pasajes y todas las condiciones dadas. Así que es un proceso. Y ahora con la pandemia todo se dilató un poquito más, bastante. Así que paciencia y perseverancia, que eso también nos costó porque me pasó personalmente, un grupo acá ya tenía la casa alquilada, amoblada, esperando, ya fue chequeada la seguridad, todo, y no llegaba, nunca llegó la familia. Entonces, situaciones así que el grupo, por eso en la red nos contenemos unos a los otros, porque pasan distintas situaciones, porque es con personas, condiciones humanas. Solo para agregar un comparativo en el mundo, esto que decía Andrea, bueno, estos periodos que Andrea decía, bueno, un año más o menos, en general sí, ha sido aprox más o menos un año, atravesó diferentes etapas que tuvo que ver en general con cuestiones del Estado. Ahí sí, digamos, qué tanto la Oficina de Migración de tal lado enviaba los papeles a la central, qué tanto seguimiento, ¿no? Y nos daban bolilla en esas cuestiones. Ahora, cuando vos comparás en otros países del mundo, en menos de 6 meses, esto es rarísimo que ocurra. En casi todos los países tiene que ver con una etapa entre 6 meses y un año. Y lo otro que quiero agregar también, como decía Andrea recién, obviamente, por ejemplo, desde ADRA y desde AMAL estamos esperando familias que fueron inscritas en 2019, tienen que haber llegado en el 2020, tuvimos pandemia de por medio y todavía estamos esperando muy duro, muy difícil. La única familia que llegó a entrar entró en marzo del 2020, unos días antes del cierre, el 12 de marzo, si mal no recuerdo, entró la familia, de manos abiertas, y justo nuestra colega no está hoy acá, tuvo que atravesar encima el proceso de integración de los primeros meses en plena pandemia, a mí me encierro, o sea, fue durísimo, pero están en Córdoba. Pero en general, los tiempos más o menos están en un año, acá y en todos lados, ¿no? Esto es para hacer un comparativo también cómo funciona en otros países. Bien, sí, precisamente, bueno, es parte de lo que tiene que ver también con un proceso que tiene sus complejidades, como pudimos ver recién, a partir de estas 5 etapas que están descritas así de manera sucinta en este esquema. Pero bueno, está también el involucramiento, no solamente del Estado, sino de organismos internacionales que hemos ido mencionando también a lo largo de toda la presentación, tanto el ACNUR en términos de la referencia, como OIM en todo lo que tiene que ver con la preparación del viaje, el previaje y la recepción, y después también el rol central que ocupa la sociedad civil en todo lo que tiene que ver ya con la etapa de integración propiamente, que a eso nos vamos a referir ahora, ya acercándonos al final de la presentación. Maggie, te voy a pedir si podés comentar con respecto a cuáles son las responsabilidades y las distintas dimensiones que tiene
digamos, todo el proceso de lo que es la integración y el rol que tienen los patrocinadores en este sentido. Adelante, te escuchamos. Bárbaro, dale. Ahí Andrea algo mencionó, ¿no? Esto de que primero ya sabemos tienen que estar inscriptos, hay que presentar una serie de formularios, ¿no? De papeles, eso también demora algún tiempo. Y después tenemos el día a día, ¿no? ¿Qué pasa con esa organización, con ese grupo que se inscribe? ¿Qué proceso tiene que atravesar? Hay un proceso de preparación que forma parte de una de las buenas prácticas que también como red se han diseñado y estamos trabajando, que es, trabajamos en base a un plan de asentamiento, ¿no? En donde los grupos se preparan, y esto no solamente tiene que ver con una preparación económica, ¿sí? Hay un plan de presupuesto que para cada grupo y cada organización es diferente, ¿sí? Donde tienen que contemplar, bueno, esto de la vivienda por 12 meses, la manutención, cómo va a ser por 12 meses, ¿no? Otros gastos, ¿no? Servicios, llevar a los niños a la escuela, etcétera. Pero además una preparación que tiene que ver con el conocimiento de las expectativas, ¿no? Ahí tenemos también mucho apoyo de OIM con el tema bueno, la preparación para saber cuáles también son el perfil, ¿no? No se puede generalizar, pero más o menos el perfil de la población siria en este caso, y también trabajos para prepararnos para los distintos conflictos o desafíos que pueden surgir en el grupo. Como decía Andrea, son grupos humanos, es un trabajo en equipo. Así que esa preparación viene en base a un plan de asentamiento con objetivos por 12 meses que se van cumpliendo desde el día que el grupo se forma y que empieza a actuar ese plan desde el día que la familia llega a Argentina, ¿no? Empezamos a actuar en ese plan. Así que bueno, acá hay algunos ítems desarrollados como el apoyo financiero para la alimentación, lo que le decía yo, y otros gastos, la provisión para la vivienda por 12 meses, la asistencia para el aprendizaje de español, la asistencia para la tramitación de residencia, todo lo que tiene que ver con la gestión de la documentación, que eso también puede llevar algún tiempo, y el apoyo para el acceso al empleo, que esto es como el objetivo, ¿no? Que la familia pueda integrarse en la sociedad, conseguir un trabajo, ¿no? Y bueno, que puedan continuar con su vida, con su proyecto de vida, y la inclusión, ¿no? Así que bueno, esas serían como un poco las etapas y las responsabilidades de un grupo patrocinador o de una organización requirente. Bien, Maggie, gracias, clarísimo. Nosotros, por nuestra parte, hasta aquí habríamos llegado con la presentación. No sé si Caro, Andrea, Maggie quieren agregar algo a todo lo que hemos ido mencionando desde que comenzamos. Y bueno, por supuesto, dejamos un espacio abierto a preguntas. Nacho, Elena y quienes se hayan sumado luego. Tenemos preguntas seguramente. No sé si quieren agregar algo o hago la pregunta. Yo quiero agregar algo que podíamos hacer nosotros, es como tenemos un equipo también en Líbano, entonces el equipo en Líbano entrevistaba a la familia, la conocía un poco, sabía de su oficio, su actividad o sus expectativas, y entonces nosotros acá al buscar una comunidad que los iba a recibir, buscábamos como algo que más o menos coincidiera, ¿no? que satisfaga las expectativas del otro lado, y eso ayudó bastante en el caso de empleo, en el caso de poder entender, ok, esta persona es, como les dije, sastre, bien, acá va a haber un espacio para que desarrolle su actividad. Este señor nos pasó los más complicados, que bueno, es toda una historia, con los que tienen título universitario. Por ejemplo, yo acompaño a una señora que es farmacéutica siria. Se complica validar su actividad acá, y hay muy difíciles en otros casos en cuanto a profesión, pero hacemos lo máximo que podemos en cuanto a esto de ver, ok, esta familia en esta ciudad va a encajar mejor que en este otro lado. Y es Justamente ahí, Andrea, estás mencionando algo que bueno, muestra también cuál debería poder ser también el rol del Estado. Digamos, la sociedad civil tiene un rango de actuación, tiene ciertas posibilidades para ofrecer, que son muchas, pero por supuesto que hay un marco institucional que es importante que siempre esté presente también, que a veces tiene que ver con temas muy específicos, muy técnicos, como por ejemplo, no sé, lo que puede ser la traducción
de un programa, de una carrera universitaria, como para llevar a cabo todos los trámites necesarios como para poder hacer una reválida de título, o en el caso también la intervención de universidades en términos también tal vez de tomar algún examen que tenga que ver también precisamente con este proceso. Entonces, en ese sentido también es importante siempre, y no puede ser únicamente en cabeza de las organizaciones de la sociedad civil, la etapa de la integración. Como vos mencionabas también, Nacho, en algún momento, creo, digamos, el rol que la sociedad civil tiene es subsidiario al del Estado siempre. El Estado es el principal responsable de otorgar las condiciones necesarias para la integración local, porque así se ha obligado en los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos en los que se ha comprometido. Tengo una pregunta y como una especie de pregunta cierre, si quieren, que tiene que ver justamente con lo que decía Andrea y lo que decía Nico, que tiene que ver con la parte más dura, que son los obstáculos, ¿no? A lo largo de, puedo decir, 7 años ya, 7, 6 años, ¿qué obstáculos se han enfrentado? Que alguien dijo en algún momento, porque conozco algunos casos, creo estar en lo correcto, esos obstáculos más institucionales, ¿no? En el mes 13 o en el día 12 y un día, 12 meses y un día, ¿qué sucedía con la documentación, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las primeras, es una de las preguntas. Y la otra es, ¿cuál es la perspectiva de la red, ¿no? De las personas que están acá, pero por qué no hablar de toda la red, sobre el futuro? Una ley de patrocinio comunitario es muy ambiciosa. Ahí Nico me hace una cara como diciendo, ojalá, seguramente. Digo más que nada porque lo hemos hablado largo y tendido en otras ocasiones con Nico, y bueno, lo creo como politólogo. La realidad es que las medidas, porque todos los decretos, digamos, del patrocinio comunitario, son todos decretos, etcétera, no dejan de ser una cuestión arbitraria del Estado, cosa que para mí institucionalmente no debería suceder, y debería ser, digamos, las reglas deben estar mucho más claras, sobre todo en algo como, bueno, de las dimensiones y las personas que estamos hablando, ¿no? Digo, son personas con necesidad de protección internacional. Por lo cual, voy a esas dos cuestiones. Obstáculos. Viste, justo, Iracho, viste, pero se presentó la ley el 1 de octubre del 2019. Wow. En el Senado. Muchos de los que estamos acá estuvimos ahí. Después bueno, mandamos el proyecto. Si querés, ahí está el proyecto de ley, todavía en algún lado está vigente. Pero bueno, pero no tiene estado parlamentario. A eso iba, no tiene estado pasó parlamentario. El tiempo, entró la pandemia, cambió el gobierno. El gobierno, cuando asumió este nuevo gobierno, fue justo el Pacto Mundial de Refugiados el 17 de diciembre, somos el 10, en Ginebra, y el gobierno firma un documento, que también te puedo pasar, donde, digamos, como que suscribe a continuar y se compromete para seguir trabajando con el patrocinio comunitario, bla, bla, bla. Le voy a dejar la parte del tema del instrumento, porque las personas que llegan a través del patrocinio hasta ahora son migrantes, y le dejo a Nico la parte técnica de qué pasa después con las cuestiones documentación, que es todo un tema que siempre se puso a cambiar, siempre se que había que cambiarlo, pero sí en cuanto a las expectativas, hoy estamos preocupados, no quiero decir que no, porque, digamos, entendemos que el gobierno está trabajando en un nuevo esquema, o sea, desde que el gobierno asumió no podemos inscribir nuevos trámites, o sea, la disposición está vigente en términos legales, porque no se dio de baja la última disposición, pero no nos podemos inscribir nuevos trámites. Y tenemos exactamente 5 familias que están esperando arribar desde fines del 2019. Obviamente esas familias iban a llegar en el 2020, sí, llegó una, justito, pero no estamos teniendo respuesta, hemos tenido reuniones con el gobierno de cuándo van a ingresar esas familias. Nos preocupa, ya van 2 años, van a ser. Como decíamos antes, estas personas son trasladadas con un protocolo súper estricto y ordenado, con lo cual no es cualquier persona que llega, cualquier no sé, turista o lo que fuera, van a venir vacunados y todo, o sea, pero bueno, estamos en eso, y por otro lado el gobierno está trabajando en un nuevo esquema que sería, digo todo sería en condicional, ¿no? Que sería más amplio, que sería, justo con la ACNUR, con los organismos están trabajando en eso,
y que ampliaría, como bien mencionó Nico antes, la nacionalidad. No solamente sería un programa Siria, sino un programa de patrocinio como en cualquier otro lugar del mundo donde no está, no es solamente para una nacionalidad, sino que está abierto, ¿no? A personas por ahí del interés del ACNUR, o personas que el gobierno y el ACNUR consideren que son de interés para ambos, que puedan ser representadas en este país. Se habla entre comillas, de personas de Latinoamérica con necesidad de protección internacional. La integración entendemos que sería más fácil, ya la barrera idiomática es la principal barrera, hablando de obstáculos o desafíos que encontramos en la integración, el primer obstáculo para conseguir un trabajo, para una revalidación de títulos, si no hablas bien el idioma, la revalida de título, no podemos ni empezar a hablar de una revalida de título, ¿no? Entonces, nada, estamos hoy en esta situación, venimos trabajando un montón. Algo que quiero hacer como un paréntesis, nosotros desde AMAL encima, conversamos con el gobierno ya desde el año pasado de traer personas, firmamos un convenio con una organización canadiense para incluir personas del colectivo LGBTIQ, no solamente familias, de interés de la ACNUR, porque entendemos que es un país inclusivo, que tiene leyes que acompañan, así que estamos trabajando mucho en eso, pero bueno. Inclusive meto una pregunta, abocado rápido. Ahora, el 1 de noviembre, si todo va bien, y ojalá que la pandemia acompañe, se van a abrir las fronteras internacionales. ¿Tuvieron algún contacto con las autoridades nacionales en ese contexto? ¿O Nico, estas 4 familias que quedaron ahí varadas? 5-5, ok. No, a ver, en ese sentido nosotros tuvimos una reunión que creo que todos consideramos muy positiva en el mes de agosto con autoridades de migraciones, donde nos comentaron respecto de que esta apertura paulatina se iba a dar en 2 etapas, primero vinculada con lo que ya hemos visto, de lo que son países limítrofes, y después una apertura más a nivel global, para la llegada de personas provenientes de otros países. Entendemos que esto va a ocurrir a partir del 1 de noviembre, como vos mencionabas, Nacho. Y en otro sentido también, los funcionarios de migraciones nos invitaron también a participar a partir de lo que es esta reformulación del programa de reasentamiento, vías complementarias, dentro de lo cual también funcionaría el patrocinio comunitario. Nos invitaron a hacer propuestas, recomendaciones, es algo en lo que estamos trabajando también como red. Nos parece central también el aporte que nosotros podemos hacer a partir de la expertise y la experiencia adquirida a lo largo de estos años. Pero bueno, justamente como mencionaba Caro también, hay algunas cuestiones que quedan todavía pendientes, primero en lo que tiene que ver con familias que ya habían sido referenciadas, que ya tenían todas las autorizaciones tramitadas, toda la documentación. Creo que lo único que quedaba también por delante, si no me equivoco, corríjanme también, es tramitar el visado específico y la documentación en el caso de las familias o las personas que no lo tuvieran. También cuando no hay pasaporte se recurre a documentos de la Cruz Roja. En fin, quedaría pendiente resolver esa situación de las familias que quedaron sin posibilidad todavía del ingreso a nuestro país. Y después también Andrea mencionaba el caso de las familias que han tenido también, o vos creo, Ignacio, me parece que mencionaste también, el caso de las familias una vez pasado el periodo por el cual obtienen la documentación, qué pasa cuando se vence la residencia. La verdad que ha sido también un desafío importante, un obstáculo importante en términos de lo que es la continuidad de la regularización. Siempre es una posibilidad, afortunadamente, a partir de que se termina una residencia temporaria, la persona puede recurrir a una residencia precaria, pero bueno, sabemos que una residencia precaria no se puede extender en el tiempo y sin un DNI es muy difícil la vida en este país. Con lo cual, bueno, nos hemos estado también como red ocupando de algunos casos en los cuales ha habido demoras en este sentido, que a veces han tenido que ver también con circunstancias propias de la pandemia, otras veces han tenido que ver con circunstancias propias de algunas delegaciones de migraciones que en otras provincias no están del todo avesadas en lo que tiene que ver con el carácter de las personas que en un primer momento formaron parte de lo que era el programa de patrocinio y en otro momento también
formaron parte de lo que es Programa Siria. Entonces, en ese sentido, también nosotros como red hemos estado manteniendo una comunicación lo más fluida posible como para tratar de resolver esos obstáculos que se han ido presentando y, como dije, tratar de resolverlos en el menor tiempo posible. Bueno, bien, ya estamos en hora, no queremos bueno, queremos que vayan a cenar, ¿sí? No queremos robarle mucho más tiempo. No sé si, Ele, ¿tenés alguna pregunta? ¿Estamos? Bien, perfecto. Bueno, Nico, Carolina, Andrea y María y Maggie, como decía Nico, mil gracias por venir, por contarnos esta gran experiencia. Sostengo, digo, como profesional, que me parece que es donde hay que poner un gran ojo, sobre todo por lo que hemos discutido y charlado, por las ventajas, por la sustentabilidad en el tiempo de los proyectos, por el impacto en las sociedades de acogida, por el impacto en la sociedad, digamos, en las personas, en los beneficiarios del patrocinio comunitario. Bueno, entre otra cantidad de cosas que hemos charlado hoy largo y tendido. Así que les agradezco a todos y a todas por haber participado aquí. En nombre del CEPI y el área de movilidad humana, nuevamente les agradecemos. Y si quieren, algunas o algunos pueden dar un cierre y con eso sí ya terminar, que es nuestra costumbre. Dejamos los últimos momentos y palabras a todos y a todas ustedes. Así que bueno, nuevamente mil gracias de formar parte. Espero que les haya pasado bien dentro de todo. Así que bueno, todo de ustedes. Bueno, muchas gracias por este espacio y me gusta que se pueda visibilizar lo que ya hemos hecho desde Argentina y animarles a que podemos hacerlo. No es algo que solamente lo hacen los países que tienen mucho dinero, sino que nosotros desde Argentina, desde distintos rincones de Argentina, hacemos patrocinio comunitario y nos sale bien. Gracias. Gracias Andrea por tus palabras. Bueno, gracias Ignacio y Elena por la invitación. Y bueno, nada, me sumo a lo que decía Andrea. Somos un país con mucho potencial para esto. Ojalá que las políticas públicas nos acompañen. También saludo, gracias por la invitación. Y bueno, decirles que aunque hablamos de cosas técnicas, el patrocinio comunitario es una herramienta para ayudar a una familia a reconstruir su vida y transformar a las comunidades y a nosotros mismos, ¿no? Que nos involucramos en esto. Bueno, me sumo a las palabras de las colegas. No tengo, la verdad, mucho más que agregar. Simplemente también, Nacho, Elena, muchísimas gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante, si bien hace algunos años que venimos trabajando en la temática, es importante siempre la difusión, es importante también que se conozca la red de patrocinio comunitario y que se conozca también al patrocinio comunitario como una medida innovadora en términos de lo que es integración local de personas refugiadas en Argentina. Así que a disposición cuando necesiten nuevamente contar con nosotros, acá estaremos también. Gracias.